Hoy vamos a ver lo, de lógica inductiva. Vamos a, bueno, empezar con este tema y ya después, bueno, veremos, bueno, vamos a hacer diferentes ejercicios y ya después les voy a ir preguntando a ver cómo van con lo de su, con lo de su proyecto, o sea, a ver cuáles son sus avances, ¿ok? Bueno, este tema pues ya se supone que ustedes tienen que tener un poco de conocimiento, entonces no debe ser nuevo para ustedes. Entonces, dígame usted, para ustedes, ¿qué es inductivo? Entonces, ¿qué es lo que se acuerdan? O si, bueno, que se supone que también ahí están los recursos y ustedes también los deben de ver, ¿no? Entonces, de leer los recursos. Entonces, para ustedes, ¿qué es inductivo? También lo vieron en bachillerato, imagino, creo que también lo pudieron haber visto, este, eh, este tipo de temas. Entonces, pero bueno, ya en sí lo que es inductivo, ¿qué les recuerda o qué es qué se les ocurre o qué piensan ustedes que es inductivo? A ver, Lupita. Pues yo tengo entendido que es como una idea, Ajá, una idea. Ok, como un acercamiento a algo, pero no es concretamente como que la idea central. O sea, son como que ideas difusas. ok. Bien, gracias. Dulce, Es algo de observación, algo de ver un hecho. ujú, puede ser. De hecho, para el método inductivo, normalmente nos guiamos por la observación. En la mayoría de los casos, aunque no siempre. O sea, no siempre es de la observación. Bueno, entonces, ya en sí lo que es la lógica inductiva, nos dice que son, bueno, que los argumentos inductivos, bueno, aunque dice de lógica, nos vamos a referir más a los argumentos, ¿ok? Entonces, porque ya habíamos visto los tipos de lógica y les había comentado que nos íbamos a después a pasar a los tipos de argumentos. Entonces, los argumentos inductivos en su conclusión nos ofrecen información nueva, es decir, información no incluida en las premisas y por ello su conclusión es probable. Entonces le decía yo que, como decía Dulce, es algo de lo que observamos, pero no necesariamente siempre es algo que podamos observar. Pero cuando nosotros damos un argumento, pero a base de la lógica inductiva, nos vamos a basar, digamos, siempre a partir de una observación. Puede ser de algún suceso o de algún hecho, ¿no? O sea, de una clase en específica. Y entonces de lo que nosotros observamos, entonces ya es cuando damos un argumento, que en este caso es una conclusión, pero que esta conclusión normalmente es probable. Entonces nos dice que la información no incluida en las premisas es la que nos obliga a anteponer la palabra probablemente a nuestra conclusión, porque no es algo todavía completamente verdadero. Acuérdense que lo de las premisas ya lo habíamos visto cuando vimos lo que era lógica, ¿no? Lo que era verdadero y lo que era las premisas, si era verdadero o si era ay, se me fue, una falacia, ¿ok? Y nos dice que es el proceso por medio del cual se extrae una conclusión
en el sentido contrario, que en este caso vamos a irnos de lo particular a lo general. En este caso vamos a partir siempre de una premisa de una premisa particular para llegar a una conclusión, ¿ok? Entonces, de lo que nosotros observamos, ya sea, les digo, un suceso, un hecho en particular, entonces esa es nuestra premisa. Entonces, de lo que nosotros vemos. Y de ahí nosotros sacamos una conclusión, pero que esta conclusión es probable porque no la tenemos 100% segura o no la tenemos al 100% comprobada, ¿ok? Entonces, ahí nos puede poner un ejemplo donde nos dice que todos los cuervos que puedo ver son negros, ¿no? Entonces, porque estoy observando varios cuervos y entonces si todos los cuervos que yo he observado, son negros. Entonces, esa es nuestra premisa. Y entonces nuestra conclusión sería que todos los cuervos son negros. Pero la conclusión la estoy sacando de lo que yo estoy observando, pero no he realizado ninguna ninguna investigación, pero para realmente que todos los cuervos que existen en todo el mundo, todo el universo y todo, entonces, son negros, ¿no? Entonces es porque la mayoría de los cuervos que yo he visto, o más bien todos los cuervos, no la mayoría, todos los cuervos que yo he visto, que pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 3, pueden ser 20, etcétera, este, son negros, entonces concluyo que todos los cuerpos son negros. Entonces, pero es de mi premisa particular, de algo que yo estoy viendo. Entonces, cada una de las personas cuando utilizan la lógica inductiva van a sacar su propia conclusión, pero de lo que ellos, de cada una de las personas está observando. ¿Ok? Entonces, y por lo mismo, como no es algo, como no es algo que esté al 100% comprobado, entonces siempre le vamos a poner probablemente, en algunos de los casos así sucede, ¿no? Entonces puedo concluir que probablemente todos los cuervos son negros. Así lo vamos ya decir, digamos, nuestra conclusión. Siempre vamos a poner probablemente. En este caso, probablemente todos los cuervos son negros. Entonces, de lo que yo he observado y de lo que yo he visto en este caso particular, ¿ok? Entonces, siempre nos va a, en la lógica inductiva, en cuanto a nuestra conclusión, siempre vamos a tener información nueva, ¿no? Porque es lo que yo estoy viendo. Y ya después voy a ver otra cosa, otra situación, y entonces voy a tener otra conclusión probable, ¿ok? Entonces, y cuando no son observados, entonces de lo que me han contado, entonces, bueno, mi abuelita me dijo que vio un cuervo negro. Mi mamá me dijo que vio un cuervo negro, o que ha visto, ¿no? Quizás no el mismo día, pero digamos que en varios años, varias personas me han dicho, no, mi tío me dijo que una vez vio un cuervo negro y así, entonces varios familiares me dicen o me han dicho, en diferentes momentos que han visto, un cuervo negro. Yo no los he visto, yo no los he observado, pero me han dicho varias personas que han visto un cuervo negro, entonces mi conclusión es que probablemente todos los cuervos son negros, aunque yo no lo haya observado, pero de alguna manera varias personas ya me dieron esa premisa particular y entonces, y bajo esa premisa, aunque no sea observada por mí, entonces llego a esa conclusión. Y de todas maneras le voy a poner probablemente porque no es algo que yo lo haya comprobado, o sea, que no lo tengo así como verídicamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo donde nos dice Juan es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Oscar es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Silvia es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Diana es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Tomás es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Y así nos vamos a ir sucesivamente, ¿no? Entonces, mi conclusión es que probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre. ¿Por qué probablemente? Porque no tengo a toda la población. O sea, no tengo
no tengo todos los datos de todos los recién nacidos. O sea, ni siquiera del lugar en donde estoy, sino de todo el mundo no tengo el dato de todos los recién nacidos. Entonces, pero tengo en la mayoría, tengo ciertos datos en donde me dan esta información, que en este caso es la premisa particular, y entonces saco mi conclusión, que probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre. ¿Ok? A eso se refiere la lógica inductiva. Y normalmente la utilizamos inclusive en nuestra vida diaria, perdón, aunque nosotros no seamos conscientes de que estamos utilizando la lógica inductiva, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí tenemos el esquema. Tenemos un esquema aquí. Entonces, que nos está diciendo Juan, Oscar, Tomás, Diana y Silvia, que son recién nacidos, ¿ok? Entonces, en este caso, son los recién nacidos observados, ¿ok? Todos ellos, aquí nos dice que poseen la propiedad de llorar cuando tienen hambre. Entonces, ellos, entonces, porque ya se observó a ellos que son recién nacidos y que además lloran cuando tienen hambre, ¿no? Entonces, y después tenemos a los recién nacidos que no son observados, ¿ok? Entonces, esta es nuestra información nueva que puede falsificar la conclusión, ¿no? Entonces, puede ser los recién nacidos que yo no he observado, puede ser que también lloren cuando tienen hambre, pero puede ser que no. Y entonces, y si da la mayoría que no lloran cuando tienen hambre, entonces mi conclusión es falsa. ¿Ok? Entonces, pero de primera mano voy a sacar la conclusión de lo que yo estoy observando, de lo que yo observé. Ya después, si quiero ver si mi conclusión es cierta o no, entonces ya tengo que hacer una investigación y ya tengo que observar a todos los demás, ¿no? Entonces, y aquí podemos tener una información nueva, que puede ser falsa nuestra conclusión o puede ser verdadera. ¿Ok? Bueno, siguiendo este ejemplo, entonces, a ver, ustedes menciónenme uno, o sea, un razonamiento inductivo, pero de este mismo ejemplo, porque vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con la lógica inductiva, pero no necesariamente de este tipo de ejemplos. Pero bueno, de este ejemplo, bueno, si quieren se los pongo en que quizás sea un poquito mejor. Entonces, ustedes díganme uno, o sea, siguiendo el razonamiento inductivo y siguiendo de este mismo ejemplo. Entonces, ¿cuál realicen uno ustedes? Pero de uno que ustedes hayan de una premisa o de un hecho que ustedes hayan observado. O sea, de un hecho que ustedes hayan observado y ya saquen su conclusión. ¿Ok? A ver si ya la tienen. Ok, pueden ser nada más de 5, como está aquí. 5 sucesos, pues, pero que sea lo mismo, ¿no? Entonces, que ustedes hayan observado y esa sería su premisa particular y entonces ya tienen su conclusión. Puede ser de cualquier cosa, no necesariamente de la escuela, de los alumnos, etcétera. O sea, puede ser de cualquier cosa. Ahorita estamos de manera general. Dulce, ¿ya tienes el tuyo? ¿O aún no? Lupita, Creo que sí. a ver. Fue de algo que vi.
Una conocida había comprado como un producto que era para el cabello o algo así, y se le empezó a caer. Entonces otra conocida le dijo que lo estaba usando mal y también lo usó, pero también se le estaba cayendo el cabello. Después, una amiga que se llama Angie, ella no tiene ninguna relación con las otras dos, estaba usando el mismo producto porque creo que lo estaban vendiendo mucho o algo así. Y también se le estaba empezando a caer el cabello. Y a mí, conmigo llegó una vecina y me recomendó el producto. Entonces ahí la conclusión fue que si yo uso ese producto o si usas ese producto, se te cae el cabello. No sé si así esté Sí, sí, así bien es. el ejemplo. Sí, muy bien. Entonces, pero en este caso, pues tú lo observaste, ¿no? Bueno, te diste cuenta que se les caía el cabello a diferentes personas que estaban usando el mismo producto y entonces llegaste a la conclusión, porque bueno, utilizan ese producto y se les cae el cabello, ¿no? Entonces puede ser, Juanita utiliza el shampoo A y se le cae el cabello. Mariana usa el shampoo A y se le cae el cabello. Entonces Angie usa el shampoo A y se le cae el cabello, ¿no? Entonces llegaste a la conclusión que probablemente al usar el shampoo A, se cae el cabello. Esa es tu conclusión. Pero de algo que tú observaste, que viste que ese producto, pues luego dicen, es que da la casualidad, ¿no? Pero bueno, es que varias personas utilizaron ese producto y pues se les empezó a caer el cabello, ¿no? Entonces, en algunos casos cuando se usa la lógica inductiva, nos vamos a, es que casualmente, es que dio la casualidad que 5 personas utilizaron ese producto, bueno, no la cosa, más bien, es que 5 personas utilizaron ese producto y dio la casualidad que se les cayó el cabello. ¿Será que sí es será que sí tiene que ver el producto, en este caso un shampoo, ¿no? El shampoo, o será que es otra cosa diferente, ¿no? Pues que dio la casualidad, ¿no? Pero en este caso sí, de que varias personas, en este caso, está pasando el mismo suceso para todas y que tú lo estás observando, y entonces sacas tu conclusión. Entonces, bajo esa premisa particular, que ya tienes que están usando ese producto y que se les está cayendo el cabello, entonces tú sacas tu conclusión. Pero como nada más sabes de ciertos casos, entonces le tienes que poner probablemente, ¿ok? Entonces ustedes cuando estén, por ejemplo, ahorita en su proyecto, entonces también pueden sacar conclusiones, aunque en este caso nada más tienen a un alumno, ¿no? Pero si tuvieran varios, entonces también pueden ustedes mismas sacar argumentos inductivos, ¿no? Entonces, si yo apliqué esta actividad, ¿no? Y y Pedro, Pedrito, este, no sé cómo que puede ser, no aprendió la letra, ¿no? Entonces, que Mariana hizo esta actividad y no aprendió la letra. Entonces pueden ser diferentes niños que ustedes le pongan la misma actividad que a lo mejor pueden estar en el mismo lugar o puede ser que no, que puede ser en diferentes momentos, pero que esos niños tienen, por ejemplo, la misma edad y entonces ustedes le pusieron una actividad de una letra que tenían que aprender una letra y no la aprendieron, o sea, no llegó al aprendizaje. Entonces van a sacar la conclusión. Entonces que al realizar esa actividad, pues no se va a adquirir el conocimiento de aprender la letra A, por ejemplo, ¿no? Así decirlo. Entonces es un ejemplo fácil y rápido que les estoy dando.
pero nosotros podemos sacar conclusiones inclusive cuando estemos, les digo, frente a grupo. Entonces, según de las actividades, a lo mejor los puse en diferentes alumnos o los puse con diferentes grupos y no me funcionó. Entonces llego a la conclusión que probablemente si sigo utilizando esa misma actividad, entonces no voy a tener igual los resultados que yo quiero, ¿no? Entonces les digo que podemos utilizar la lógica inductiva en diferentes aspectos de nuestra vida, inclusive sin saber o estar conscientes de que estamos utilizando la lógica inductiva, ¿no? Dulce, nada más me quedé que dice que puede ser que un niño, pero ya no terminaste de escribir, entonces ya no supe. Ahí qué ibas a poner. ¿No puedes usar ahorita tu micrófono? Ya, ese rato no. Y ahorita se trabó para escribir se trabó. Ah, ok. Ah. Si ya tienes tu ejemplo. Puede ser también de una persona que no sea un producto o algo así. Sí, o sea, no importa. De cualquier hecho o suceso que tú hayas visto. Ah, pues. Pero que haya pasado en diferentes Sí. ocasiones. Pues cerca de la casa hay un terapeuta y pone agujas para las rodillas. Y pues una vecina fue, porque tenía dolor de rodillas, entonces fue y sí, pues le fue muy bien, ya no tiene dolor. Se entera de otra amiga que tiene los mismos malestares y le recomienda este terapeuta, va y le pone agujas, también la trata y sí, también ya empieza como a caminar, ya le empieza a quitar dolor. Esa amiga de mi vecina le dice a su cuñada y ya va también con este terapeuta y ya igual las agujas le funcionan muy bien. Y bueno, la cosa que fueron pues varias personas pues de donde yo vivo, ya gente ya pues ya mayor, pues como digamos de 50 para arriba aproximadamente. Y en eso pues mi mamá ahorita pues también empezó con dolores de rodilla y pues mi mamá pues había escuchado que es muy bueno este médico, bueno, terapeuta, y fue pues fue a ver pues, realmente si era cierto, entonces igual le pusieron agujas y pues ahorita sí ya camina mejor, ya no siente dolor y pues veo que sí ha funcionado. Y entonces, ¿cómo quedaría tu conclusión? Pues al ver pues personas, bueno, de hecho más mujeres que de 50 años en adelante, ese terapeuta puede pues, aliviar el dolor de las rodillas que las personas tengan ese malestar. Muy bien, pero acuérdate que cuando usamos la lógica inductiva, aunque ya son varias personas, bueno, ya no las conté bien, pero fueron creo que como 5 o 6, ¿no? Tenemos que poner probablemente, porque entonces tendrías que investigar que cada persona que vaya con ese terapeuta, tendrías que llevar ese seguimiento, esa investigación, si todos los que van ahí han mejorado su situación con las rodillas, ¿no? Pero como nada más tienes conocimiento de unas cuantas personas, entonces probablemente tienes que poner siempre probablemente al llevar la terapia, bueno, sí, al llevar la terapia con el, el terapeuta tal, porque debe tener nombre, ¿no? Se alivian los dolores de rodilla. Entonces lo puedes hacer así. Pero acuérdate, siempre tenemos que decir probablemente. Luego dicen a lo mejor, etcétera. También se puede utilizar. Al último de lo que ya dije. Ajá, o sea, tú no dijiste, es que una vecina y luego la amiga y que mi mamá y que la tía, etcétera, ¿no? Pero ya al final, en tu conclusión, pues sí, bueno, ¿y qué es lo que concluyes, no? Entonces, bueno, pues yo concluyo que probablemente todas las personas, bueno, mencionaste la edad, pero vamos a dejarlo así, que todas las personas de 50 años en adelante que toman esa terapia con ese terapeuta,
alivian sus dolores de rodilla, ¿ok? Pero es probablemente porque te digo que no tienes la información de todos los que han asistido con ese terapeuta. Entonces, si tú quieres que tu conclusión, quieres saber si realmente es verídica o no, entonces ahí tienes que llevar una investigación, tendrías que estar ahí casi pues todos los días, ¿no? Viendo cuáles son los pacientes que tiene el terapeuta y les tienes que preguntar a todos, tienes que investigar si realmente todos los que han ido con él, se han aliviado de los dolores de rodilla, ¿no? Entonces, para saber si tu conclusión es cierta o no. Pero mientras nada más tengas cierta información, en este caso tu premisa particular es de que van con ese terapeuta y y alivian sus dolores, ¿no? Pero nada más tienes información de ciertas personas, no tienes de toda tu población, no tienes la información de toda tu población. O sea, es como de una muestra nada más. Entonces tú puedes decir que probablemente pues todos los que vayan con ese terapeuta pues van a aliviar sus dolores, ¿no? Entonces por eso es el probablemente, porque no tenemos toda la información completa o la información de toda de la población. Entonces, si se dan cuenta, entonces, les digo que podemos usar este tipo de razonamiento en cuanto a nuestras experiencias, ¿no? Que vamos teniendo inclusive en nuestra vida diaria, en todo lo que observamos, entonces para sacar conclusiones, ¿ok? Entonces, que nos puedan inclusive beneficiar en un futuro, ¿ok? Muy bien, estuvieron bien sus ejemplos. Sí comprendieron bien. Nada más acuérdense, al final, cuando se usa método inductivo o razonamiento inductivo, tenemos que poner, en nuestra conclusión tenemos que poner probablemente. Si quieren, anótenlo ahí en su libreta y con un asterisco, pónganle algo ahí para que no se les vaya a olvidar. Después tenemos las características. Entonces nos dice que de un argumento inductivo no podemos decir que sea válido o inválido, sino correcto o incorrecto, ¿ok? Entonces, esto debido a que porque como tenemos las conclusiones, bueno, tenemos conclusiones que son necesarias, pero que de alguna manera están como probables. O sea, no están, no tenemos, digamos, la investigación completa, ¿no? Entonces, y la palabra probable puede ser que esté bien o que esté mal nuestro argumento. Entonces, no quiere decir que si vamos a poner probablemente, quiere decir, no, pues es que está mal. No, entonces el probable, la palabra probablemente es que nuestra conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa, perdón. Puede ser correcta o incorrecta. ¿Ok? En todos los argumentos inductivos, la verdad de las premisas solo permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también lo sea. Entonces, en algunos, no sé si a ustedes les ha pasado o se han dado cuenta, cuando pasa ciertas situaciones, entonces ustedes dicen, supongo, ¿no? Entonces, supongo y tal cosa, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor ustedes están, intentando hablar con una persona, ¿no? O a lo mejor le están mandando mensajes por WhatsApp, ¿no? Pero normalmente siempre ustedes tienen un tiempo libre, no sé, a las 11 de la mañana, por decir. Y a esa hora ustedes le mandan mensajes a la persona, ¿no? Y no les contesta. Entonces, y ya van varios días que como ustedes tienen libre a las 11, pues a esta hora pues me acuerdo y le mando para saludar, etcétera, ¿no? Pero no me contesta. Y entonces en ese horario, y ya son varios días que le mando a esa hora el mensaje y no me contesta. Y entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, es que supongo que a esa hora está trabajando y no tiene el celular ahí cerca, ¿no? Entonces ustedes suponen. Pero en este caso, cuando están ustedes suponiendo, están utilizando la lógica inductiva,
Entonces están, bueno, ya llevo, el lunes le mandé el mensaje a las 11 y no me contestó. El miércoles le mandé el mensaje a las 11 y no me contestó. El viernes le mandé el mensaje a las 11 y no me contestó. Entonces esa es su premisa particular. Y entonces llegan a la conclusión que probablemente a esa hora a las 11 está trabajando o está, no sé, que haciendo algo y y por eso no les contesta. Entonces llegan ustedes a esa conclusión. No lo saben porque no lo están viendo, obviamente, ¿no? Entonces, pero es lo que ustedes a esa conclusión quieren llegar a ustedes, ¿no? Entonces, en este caso del argumento inductivo, pues es suponer. Esa es una de sus características. Entonces, que nosotros suponemos porque no lo estamos corroborando en ese momento que realmente sí es verdadero o no. ¿Ok? También nos dice que en un argumento inductivo importa no solo la estructura, sino también el contenido para determinar su corrección. En este caso, pues va a depender cuáles son nuestras premisas. O sea, va a depender de qué es lo que nosotros estamos, de qué es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hechos que nosotros vamos viendo si realmente son verdaderas o no? Entonces, ¿qué tanta importancia nosotros le vamos a dar a nuestras conclusiones? Y si realmente nosotros queremos como investigarlo, o sea, para ver si vamos a corregir o vamos a dejar nuestra conclusión así como la tuvimos, ¿no? En el caso de los argumentos inductivos, las premisas son el resultado de observaciones o de experiencia, que es lo que les comentaba yo, ¿no? Entonces, que es de todo lo que nosotros podamos observar, inclusive no observar, pero que hemos estado, por ejemplo, escuchando, ¿no? De varias personas o de varias situaciones, etcétera, ¿no? Y también de las experiencias que nosotros vamos teniendo día a día. Entonces, les vuelvo a comentar, es cuando ustedes suponen algo. Entonces, bueno, según a esto, bueno, ha pasado en diferentes situaciones, la misma manera, entonces supongo que pasa esto, ¿no? Pero en este caso vamos a decir probablemente tal cosa, ¿no? Entonces es suponer. Y la conclusión de un argumento inductivo es una generalización. Es una generalización porque lo estamos viendo de manera general, ¿no? De lo particular a lo general. Entonces, porque no tenemos todos los datos. Entonces, del ejemplo que les puse de los recién nacidos, esa es nuestra premisa particular. Entonces, que son recién nacidos y que, y que y que lloran cuando tienen hambre. Entonces, y mi conclusión es que probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre, pero lo estoy diciendo de manera general, estoy generalizando, porque no tengo toda la información, no tengo todos los datos de todos los recién nacidos. Es cuando dicen, no sé, lo muy típico de las mujeres, ¿no? Que lo decimos, es que todos los hombres son iguales. Y luego te dicen, luego los hombres, no, pues no generalices, ¿no? O sea, no por ciertas experiencias que tú has tenido con ciertos hombres, ya vas a decir que todos son iguales. Entonces, tú tendrías que tener, más bien tendrías que conocer a todos los hombres que existen en el mundo para decir eso, bueno, llegar a esa conclusión que te estás diciendo. Y es imposible, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos generalizando, porque no tenemos toda la información, solamente ciertas, digamos, parcial, una información parcial, pero que sucede lo mismo y entonces llego a esa conclusión, ¿no? Entonces, pero estoy generalizando. Y y les vuelvo a repetir, algo importante una característica también importante aquí es que cuando nosotros llegamos a una conclusión debemos anteponer también la palabra probablemente, ¿ok? Y hay que tener suficiente información, ¿no? O sea, no nada más que, bueno, sucedió 2 veces y ya con eso llegué a la conclusión, no, sino tienen que ser un número suficiente de casos para que nosotros lleguemos a esa conclusión.
Porque si nada más nos basamos, por ejemplo, en dos veces o en dos hechos que pasaron lo mismo, ahí podríamos caer en la falacia o en una falsedad porque tenemos muy poquitos datos, ¿no? A eso se refiere. Bueno, y en cuanto a la enseñanza, nosotros podemos utilizar el método inductivo, que es el método de enseñanza inductivo. Entonces, ustedes pueden, bueno, les voy a explicar de los diferentes pasos que se pueden utilizar en una misma materia. Ustedes pueden utilizar cada uno de los pasos o puede ser que en diferentes materias o en diferentes momentos ustedes lo pueden aplicar, ¿no? Con sus alumnos. Pero que al final de cuentas ustedes los están guiando o llevando hacia el método inductivo. Entonces, los pasos del método inductivo en cuanto a la enseñanza es la observación, la experimentación, la comparación, la abstracción y la generalización. Entonces, inclusive ustedes en sus, los niveles en los que ustedes han estudiado desde el preescolar, inclusive han utilizado o han llevado estos pasos del método e inclusive sin saber que era del inductivo, ¿no? Entonces, el primero es la observación, que esta es la característica principal para el método inductivo. Siempre vamos a guiarnos en la observación. Entonces, aunque les dije que en algunos casos no, pero digamos que lo más primordial es la observación. Entonces nos dice que la observación consiste en dirigir la atención de nuestro alumno o de nuestros alumnos sobre objetos, sobre hechos, situaciones o fenómenos, ¿no? Pero tal y como nosotros lo veamos en la realidad. Entonces, para llegar a conclusiones, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes no sé, normalmente lo ponen en primaria, a veces lo ponen en preescolar, pero casi siempre es primaria. No sé si les tocó, me alzan la manita. Que les hayan puesto como actividad lo del frijolito. Entonces que pusieran en un algodón, algunos le ponen alcohol, otros le ponen agua, entonces, pero que pongan el frijolito y lo tienen que poner que le dé el sol. Entonces, para que ustedes vean cómo, qué es lo que pasa con el frijolito. No sé si les tocó a ustedes como actividad, ¿no? Que siempre lo ponen en primaria. Entonces, si les tocó y si se acuerdan, porque luego a veces nos ponen actividades, luego no nos acordamos. Entonces, si les tocó, pues me levantan la manita. Entonces, ahí, de alguna manera, se está utilizando la observación. Y entonces ustedes, si ustedes les dejan esa actividad a los alumnos y ya después les dan un tiempo determinado y les van preguntando cuándo, perdón, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Les va preguntando cada uno de los alumnos qué pasó. Ya sea que les pregunte o si no que lleven, digamos, su frasquito con el frijolito a ver qué pasó. Y entonces se dieron cuenta que salieron como que unas hojitas ahí del frijolito y todos lo tienen así, a lo mejor unos más, otros menos, pero todos tienen ahí la hojita, ¿no? Entonces ahí por medio de la observación, entonces los alumnos van a decir, bueno, si ponemos un frijolito en un algodón, le ponemos agua, lo ponemos al sol, etcétera, en una semana, bueno, todos los frijoles que pongamos en el algodón y al sol, etcétera, va a salir una ramita en una semana. Entonces, esa es la conclusión que ellos llegan, bueno, sí que llegan, pero a lo mejor el grupo son 20 alumnos, ¿no? Entonces, de esos 20 alumnos, entonces todos llegaron a esa conclusión. Entonces, pero es probablemente, porque para ser verdadero tendríamos que ver que todas las personas hicieran, digamos, esa observación, pusieran el frijolito para ver si realmente, si salió la ramita, ¿no? Porque no en todos los casos sale.
Entonces, porque depende. En algunos no sale porque a lo mejor le puso mucha agua o a lo mejor no lo puso al sol. Entonces, ahí puede variar el resultado. Entonces, depende del resultado, es lo que ellos van a sacar sus conclusiones. Después tenemos la experimentación, que esto también se utiliza mucho en las escuelas, ¿no? Entonces aquí se utiliza para comprobar, ¿no? Pues ciertas características de algún hecho o de algún fenómeno, ¿no? Aquí es donde utilizamos también, por ejemplo, cuando llevamos en la preparatoria lo que es química, entonces hacemos diferentes experimentos. Y entonces, según a nuestros resultados, es cuando llegamos a una conclusión, a ver si nos salió o no nos salió el experimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el recurso les viene un ejemplo de cuando ay, se me fue, cuando los niños mezclan colores, entonces para obtener diferentes tonalidades. Entonces, cuando ven, por ejemplo, los colores primarios, ¿no? Y que se pueden mezclar, a ver, el amarillo con el rojo cuál sale, el azul con el verde, y así nos vamos haciendo, ¿no? Entonces, a algunos les va a salir un tono más fuerte, a algunos un tono más bajo. Entonces, pero si todos los niños lo hacen, ese experimento, entonces, van a saber sus resultados y van a saber sus, este, perdón, van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, decir, bueno, si mezclaron el azul con el amarillo, y a todos les salió verde, ¿no? Entonces, y son igual 20 niños. Entonces llegan a la conclusión que mezclando el color azul con el amarillo sale verde, ¿no? Y si a lo mejor a alguno no le salió verde, entonces pues hay que ver, bueno, ¿por qué? ¿Qué tipo de amarillo era? O a lo mejor era uno más intenso, o a lo mejor era uno más claro, entonces ahí tendrán que ver. Entonces, pero si todos les sale el mismo color, entonces quiere decir que, bueno, ellos, los niños, nada más al hacer esa experimentación, aunque la maestra o el docente no les diga nada, pero aunque ellos hagan ese experimento, entonces van a llegar a la conclusión que mezclando el color azul con el amarillo sale el color verde, ¿no? Y después tenemos la comparación. Bueno, aquí su nombre lo dice, pues es comparar, ¿no? Es ver cuáles son las semejanzas o las diferencias o semejanzas y diferencias entre objetos, entre hechos o fenómenos que nosotros estemos observando. Y aquí nos va a permitir también a realizar algún análisis, ¿no? Que eso también inclusive ahora ustedes también lo hacen, ¿no? Inclusive hacen cuadros comparativos. A lo mejor cuando vieron tipos de liderazgo, entonces ustedes hacen esas comparaciones, ¿no? Cuáles son las semejanzas y las diferencias, y entonces ahí sacan sus conclusiones. A ver, ¿cuál es de los tipos de liderazgo, según de la comparación que yo ya hice, tanto las semejanzas como las diferencias, saco la conclusión de los tipos de liderazgo, cuál es el mejor, según a mi comparación que yo hice, ¿no? O a lo mejor lo hago un poco más realista, siguiendo ese mismo ejemplo de liderazgo. Entonces, conozco a personas que llevan el liderazgo, conozco a personas que llevan el liderazgo autocrático, conozco a las personas que llevan el liderazgo permisivo, conozco a las personas que llevan el liderazgo democrático y así, ¿no? Conozco todas. Entonces hago comparaciones, cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, y entonces bajo eso, entonces saco una conclusión de lo que yo observé del comportamiento de cada uno de los que va llegando el tipo de líderes, saco mi conclusión de cuál tipo de liderazgo creo que puede ser mejor. ¿Ok? Esas son comparaciones. Y después tenemos la abstracción. Entonces, aquí de alguna manera es cuando los alumnos van a
a entender un poco cuál es la fuerza de atracción que pueden tener objetos o hechos o situaciones, ¿no? Entonces, pero que de igual manera se van a ir, van a ser observados, ¿no? Entonces, vamos a entender aquí cuál es la fuerza de atracción entre situaciones o entre fenómenos. Y por último tenemos la generalización. Entonces aquí nos dice que se utiliza para aplicar características de los fenómenos o de situaciones, pero que nosotros hayamos observado o que hayamos estudiado, pero que todos sean de la misma naturaleza, de la misma clase, de la misma especie, por ejemplo, y entonces llegamos a una conclusión. Aquí es donde les mencionaba yo de que llega uno a la generalización. Entonces, que según de los hechos, de según a nuestras experiencias o de lo que según nosotros observamos, llegamos a una conclusión, pero lo hacemos de manera general, o sea, generalizamos, porque no tenemos toda la información, digamos, al 100%, ¿no? Aquí en la generalización es cuando ya se aplica bien lo que es que de datos particulares o de una premisa particular, entonces extraemos una conclusión, pero esta conclusión es general, porque no tenemos todos los datos posibles o todos los datos exactamente, ¿no? Y entonces todo esto nosotros lo podemos utilizar en cuanto a la enseñanza, que de hecho se los mencioné rápido en la clase anterior y les mencioné que ustedes tenían que hacer crear una clase siguiendo este método, bueno, método de enseñanza inductivo, ¿ok? Bueno, pero ahorita vamos a hacer los ejercicios. No sé si tengan alguna duda con de método de enseñanza. Vamos a hacer antes de que ustedes creen lo de su clase y todo lo demás, que me enseñen o que me digan sus avances, vamos a hacer ejercicios. A ver, siguiendo estos ejercicios. Dice, observa los patrones en un diagrama. Trata de predecir cuáles serán las siguientes 3 figuras en esta secuencia. Entonces, ustedes van a ver estas secuencias y entonces me van a decir cuáles son las las 3 figuras de esta secuencia. Lo pueden dibujar. En pues, con el anotar el del lapicito, porque en no es texto. Entonces, aunque estén en un celular, según yo, sí se puede, porque nada más es el lapicito y con sus dedos. Pueden dibujar si quieren en la parte de abajo. Lo pueden dibujar aquí siguiendo la secuencia y si no pueden, pues lo pueden dibujar en la parte de abajo. ¿Cuáles son las 3 figuras que seguirían en esta secuencia? Sí, no importa que salga así como medio choquito, no importa. El caso es que vayan teniendo ustedes la idea.
Cuando termine me levantan la manita. Ok, Mari ya terminó. Ujú. Ok, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Dulce, aquí el primero sí ya no entendí qué quisiste hacer, ¿no? Pero sí fue correcto, Mari y Lupita. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esto a lo mejor fue muy fácil para ustedes, ¿no? Pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que al utilizar también patrones, al utilizar también actividades que tengan que ver con secuencias, entonces, podemos utilizar también o estamos utilizando el método inductivo. Entonces, según de las, de los patrones, a ver qué es lo que me está dando. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. O dos abajo, luego arriba, dos abajo, entonces seguirían dos arriba. Entonces, es lo que yo concluyo, ¿no? Según de lo que yo estoy observando, entonces yo concluyo que irían entonces dos arriba y después seguirían los dos abajo, ¿no? Entonces, esto es, se pone mucho esto de los patrones y las secuencias desde el preescolar. Entonces, y obviamente luego a veces lo ponemos para seguir, no sé, algunos lo dicen para coordinación, con los ojos mano, o para que vayan teniendo como que un razonamiento lógico, pero en muchas ocasiones no estamos conscientes de que estamos siguiendo lo que es el método inductivo, ¿ok? Muy bien. Les voy a borrar para que, les pueda yo poner este, la otra presentación, si no se nos va a poner encima. Ay, creo que hay de borrar, ¿no? Ok, ya. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, aquí es un problema. Dice, el cumpleaños de Jane cayó en miércoles un año. Ella notó que el siguiente año caería en jueves y que caería en viernes en 2 años. Sin comprobarlo, ella dijo, mi cumpleaños volverá a caer en miércoles dentro de 7 años. Aquí ustedes me van a responder esta pregunta. Si ella está usando el razonamiento inductivo, si no y por qué. Si ustedes creen que está usando el razonamiento inductivo, me dicen que sí, pues me tienen que decir por qué. Si ustedes dicen que no está usando el razonamiento inductivo, también me tienen que decir por qué. ¿Ok? Aquí está el problema. Y entonces lo que ustedes tienen que responder es si ella está usando el razonamiento inductivo. Sí o no y el por qué. O sea, ¿por qué creen que sí? ¿Por qué creen que no?
me levantan la manita para cuando las 3 me lo tienen que decir. Entonces, pero ya cuando tengan la. A ver, dime, Mari. Pues yo digo que sí lo está usando porque dice que no fue a comprobarlo. Entonces ella nomás siguió por los dos que vio. Yo que me imagino que viene un calendario y pues vio que se llevaban un día. Entonces, pues con esas dos pruebas, ella pues llegó a la conclusión de que en 7 años iban a modificar 7 días, o sea, iba a volver a caer el mismo día. Entonces sí es inductivo porque no lo comprobó, solamente con algunas cosas que vio, pues llegó a esa conclusión. Ajá, muy bien. Gracias. Dulce y Mari. ¿Si tienen la misma respuesta o no? Perdón, Dulce y Lupita. Pues yo digo que sí, porque no sé, creo que lo está haciendo al acercamiento más cercano no sé, como si lo comparara por semanas. Así que sí, por mi parte sí. Ve que nada más se recorre un día y como que está haciendo la cuenta. Ok, muy bien. Gracias. Dulce dice, sí, porque fue viendo que en los 2 años notó el mismo resultado. Bueno, aunque en un año dice que cayó en miércoles. Y luego que el siguiente sería jueves. Y que en 2 años, o sea, el siguiente año sería jueves y en 2 años siguiente fue viernes. Entonces va miércoles, jueves y viernes. Se va recorriendo un día. Entonces ella fue, como dice Lupita, fue sacando la cuenta, entonces de los años, entonces fue recorriendo un día y entonces llegó a la conclusión que dentro de 7 años volvería a caer en miércoles. Entonces sí está usando su razonamiento inductivo, ¿ok? Porque está sacando según de sus, de lo que ella estuvo observando, como dice Mari, probablemente utilizó algún calendario y entonces, pero nada más vio del siguiente año y después en 2 años, ¿no? Entonces ya no vio de los demás años, ¿no? Pero bueno, sacando las cuentas, según ella de lo que fue observando, entonces llegó a una conclusión, pero en este caso no lo comprobó. Entonces nada más, como dice Lupita, nada más es de lo que observó. Entonces está llegando a esa conclusión. Si ella quiere saber si realmente en 7 años va a caer en miércoles, entonces sí tendría que comprobarlo. Entonces tendría que ver si existen los calendarios que van dando cada año, o a lo mejor se va a esperar y entonces hasta que sea en 2 años, a ver, en los 5 años que faltan, etcétera. No sé qué haría ella, ¿no? Pero en este caso, sin comprobarlo, de lo que observó, sacó una conclusión. ¿Ok? Entonces, probablemente, entonces dentro de 7 años, su cumpleaños caería en miércoles. Ya tendría, ya hasta pase, ¿no? O vea un calendario que tenga 7 años más adelante, entonces tendría que ver si es cierto lo que ella, la conclusión en la que ella llegó o no. ¿Ok? Bueno, y tenemos este otro ejercicio. Entonces van a observar ustedes la secuencia, otra vez patrones y de secuencia. Entonces aquí van a observar la secuencia de aquí arriba, la que está aquí arriba, y entonces van a elegir cuál es la que viene después de esta secuencia, o sea, qué cuadrito sería aquí, de los que están aquí abajo, cuál es la que seguiría aquí. Y ya cuando tengan cuál seguiría, pero va a decir por qué, o sea, por qué escogieron ese cuadrito, esa secuencia.
O sea, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Entonces van a observar la de arriba y abajo tienen varias opciones. Entonces, ¿cuál de estas opciones son las que es la que va a seguir en esta secuencia? ¿Cuál va después? ¿Qué cuadrito va aquí? Bueno, iría aquí. Ok, ya lo tiene Mari, Lupita. Ahorita les pregunto, nada más quiero saber si ya lo tiene Dulce. Dulce, cuando tengan me alzas la mano, por favor. Ok, ya lo tiene Dulce. Ahora sí, me van a escribir ahí en el chat. ¿Qué número? Perdón, ¿qué letra es la respuesta? Okay. Bueno, Dulce ya no me puso ahí la respuesta. Bueno, Mari, que fuiste la primera, ¿por qué es tu respuesta la letra D? Mari. Ah, perdón. Es porque el palito negro va avanzando un pico cada cambio. Entonces Ujú. al último va hasta abajo del lado izquierdo. Y ya tenemos tres opciones. Y después el punto negro va avanzando como cuando dibujamos una estrella. Va intercalando Ujú. cada pico y seguía esa secuencia. Entonces después seguiría el punto sube arriba y entonces queda la D. Ok, bien, gracias. Lupita, ¿tu percepción de por qué la letra D? Porque primero me fijé en la bolita. Fui viendo como que qué patrón sigue para descartar opciones. Y Ujú. vi que la bolita regresaba a la imagen que tenemos, bueno, que regresaba a la posición del principio. Ujú. Y ya con eso descarté A, B y la E y me quedé con C y D. Y ya después me puse a ver el patrón que seguía el palito. Ok, Y pues ya con eso me di cuenta de hacia qué lado gira o daba la vuelta. Y por eso tomé la D. ok, muy bien, gracias. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, aquí se están dando cuentas el palito va avanzando un pico de la estrella, como las manecillas del reloj, ¿no? En ese orden. Entonces, pero la bolita no sigue el mismo patrón, o sea, no sigue cada pico de la estrella, ¿no? Entonces, el palito sí, entonces va aquí, luego acá, y luego acá, que sería el último, entonces seguiría de nuevo aquí, ¿no? Entonces, pero la bolita, entonces aquí el circulito, entonces no sigue el mismo patrón, no sigue una en cada punta, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta que en el segundo no siguió en esta, sino se fue a la otra. Y entonces en el tercero, pues tampoco no siguió aquí, sino se fue acá. Entonces me estoy dando cuenta que se va uno sí, perdón, uno no y uno sí.
uno no y uno sí. ¿Ok? Entonces, así me tengo que ir. Entonces, ahí es donde me estoy dando cuenta cuál es el patrón que va llegando la bolita, ¿no? Entonces, y así me voy a ir. En este caso se fue, en este no fue el pico, entonces se fue acá. Entonces en este, pues este no, y aquí sí. Entonces aquí no, y aquí sí. ¿Ok? Entonces en esta, pues tampoco, en este no quedó, en este sí. Entonces, para el siguiente, entonces tampoco, este no lo voy a tomar y entonces iría en este. Entonces, para el siguiente, entonces me estoy dando cuenta que el circulito va aquí arriba. ¿Ok? Entonces, pero en este caso hay que ver los dos, tanto el palito como el círculo es el que tenemos que ver cuáles son los patrones que lleva cada uno. Entonces, inclusive podemos ver figuras que tienen diferentes, o sea, más, aquí tienen 2, pero podemos encontrar más de 2. Entonces ahí es cuando ya tenemos que observar un poquito más. Entonces aquí utilizamos el método inductivo también porque es por medio de la observación. Entonces vamos descartando, también vamos siguiendo los patrones, entonces para llegar a una conclusión. Entonces estamos observando la situación o el hecho, entonces vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo similar o qué es lo igual y entonces llegamos a una conclusión. Entonces, por eso les digo, podemos utilizar, estos nada más son unos ciertos ejercicios, ¿no? Pero podemos utilizar diferentes ejercicios para utilizar el método inductivo. Entonces, con los alumnos, inclusive les digo en nuestra vida diaria, cuando ustedes cuando ustedes hablen de algo y ustedes digan, supongo que pasó esto, o supongo que va a pasar esto otro. Entonces, fíjense cuando ustedes mencionan la palabra supongo, entonces, si ustedes están entonces empleando el argumento inductivo o la lógica inductiva o el método inductivo. Entonces, aunque cuando sacamos conclusiones en el método inductivo ponemos la palabra probablemente, pero les digo que es algo similar, porque cuando usamos el método inductivo suponemos. Entonces, cuando ustedes hablen de algo, entonces dense cuenta. Cuando ustedes digan, supongo, rápidamente, a ver, piensen, ay, entonces estoy usando la lógica inductiva. Entonces, y todo como tiene que ver con lógica, también implica lo que es un análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy analizando? ¿Qué situación es la que yo estoy analizando para llegar a una conclusión? También cuando realizamos cierto tipo de investigaciones, a lo mejor al principio utilizamos el método inductivo. Entonces, pero porque tenemos una conclusión según a un problema que nosotros observamos. Es cuando tenemos una hipótesis. Entonces, probablemente esta sería la solución, pero necesito comprobarlo. Pero al inicio de una investigación, probablemente estemos utilizando el método inductivo. ¿Ok? Muy bien, chicas. Bueno, entonces, para la próxima clase, me van a presentar a ustedes, van a ustedes a diseñar o a crear una clase, pero utilizando los pasos del método de enseñanza inductivo. Puede ser de cualquier materia. Ustedes ya elijan cuál materia y también el nivel en el que ustedes lo aplicarían, ¿no? Entonces, y van a presentar la clase. Entonces, utilizando cada uno de los pasos del método de enseñanza inductivo. Entonces me van a explicar, primero van a decir cuál es la materia y cuál es el nivel, o sea, de tercer año de primaria, primero de secundaria, o segundo de bachillerato, o primero de preescolar, etcétera. Entonces, si me dicen la materia y van por pasos, es decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que ustedes harían? Va a ser, en este caso serían 1, 2, 3, 5 actividades, ¿ok? Entonces no me van a hacer una actividad que venga todo, no.
Van a ser 5 actividades. Una actividad que tenga que ver, donde ustedes estén aplicando lo que es observación. Bueno, en este caso que los niños estén aplicando lo que es la observación. Otra actividad donde hagan lo que es la experimentación. Otra actividad de cooperación, otra actividad de abstracción y otra actividad de generalización, pero que tenga que ver con la misma materia. Y si es el mismo tema, pues mejor, ¿no? Pero pues, que tenga que ver con la misma materia. O sea, no van a ser 5 materias diferentes, no. Es una materia, pero son 5 actividades, ¿ok? De utilizando o llevando a cabo cada uno de los pasos, ¿ok? En dado caso, si tienen dudas, me dicen, por favor, ¿no? Y lo van a presentar. Entonces, ¿qué harían ustedes como clase? ¿Ok? No sé si tengan alguna duda al respecto. Y me van a comentar también, les había yo dicho, para cuál es el avance que ustedes han tenido con su proyecto. Entonces, y también les recuerdo que la próxima semana me van a mostrar lo que llevan avanzado de la posición teórica y lo de las preguntas, ¿no? Que se va a incluir en su proyecto final. Este de método de enseñanza instructivo no lo van a integrar a su proyecto. Esto es aparte, ¿no? Esto es para que ustedes vayan practicando cómo ustedes realizarían una clase llevando a cabo este método, pero no lo van a integrar a su proyecto final, ¿no? Pero lo de la posición teórica y lo de las preguntas que les dije que ya tenían que haber avanzado, que yo creo que ya lo tienen que haber terminado, la próxima semana se los voy a pedir, ¿ok? Para que ya lo tengan. Bueno, antes de que me digan de sus avances, les recuerdo que la próxima semana ya es semana de exámenes. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, vamos a seguir el mismo horario para lo del examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta por si no sé, a lo mejor ahora ya no se les acomoda ese horario. Entonces me digan de una vez, por favor, para que yo les pueda acomodar, ¿no? Entonces, si no hay problema, que si puede ser ese mismo horario y no tienen ningún problema, pues entonces así queda, ¿no? Pero no se les vaya a olvidar, entonces para que empiecen bueno, se supone que ya con las tareas y todo de las clases ya deben de tener pues el conocimiento y todo, pero para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, sí, para que yo les diga, lo que va sobre qué temas nos vamos allá, nada más déjenme que no encuentro la hoja. Bueno, para lo del examen, en este segundo parcial, van a ver lo que es lógica de producción del cambio, o sea, que es el tema 2, que es lógica, que es teoría de cambio cuando vimos el tema de teoría de cambio, la lógica de producción, la sintaxis operativa, la metodología, y vamos a ver, también va a venir de este tema 3, pero nada más hasta que es lógica inductiva, porque después sigue lógica deductiva, pero lo vamos a ver la próxima semana todavía, ¿no? Entonces, hasta este tema de lógica inductiva va a venir en el examen, para que lo tomen en cuenta. Y les recuerdo, no se les vaya a olvidar subir las tareas
Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si tienen dudas con la tarea, igual me dicen para que lo chequemos de una vez, ¿ok? Bueno, Dulce ya no está. Bueno, Mari, entonces, ¿cómo vas con tu proyecto? ¿Qué es lo que llevas avanzado? En tu caso ya, bueno, tengo entendido que ya iniciaste con tu alumna, entonces, ¿cuál es el proceso que tú vas llevando hasta ahorita? Sí, profa, pues es que estuve investigando en como qué método me podía ayudar más y ya en vez de, había dicho que fonético sílabico, pero mejor me voy a basar por puras sílabas. Ujú, Entonces ya había empezado por lo general y ahorita desde esta semana empecé con enseñarle las puras sílabas con la letra A. Entonces así también ya lo puse en mi cronograma que voy a trabajar 2 semanas con cada vocal, con cada sílaba que corresponde a cada vocal. Y pues sí, sí he visto ujú. avance, he aplicado lo que he aprendido y pues sí, sí, sí veo que esté funcionando. Ok, cuando realizas las actividades, ¿cómo evalúas o cómo te das cuenta que sí te está funcionando o que sí está aprendiendo? Porque al final de cada clase, ya sea que le dicto unas palabras sencillas o yo se Ujú, las escribo y ella las lee y ya veo que las puede leer sin mi ayuda o sin ver su libreta, porque a veces dejo que se ayude, pero a veces ya no necesita eso, ya rápido ve, no sé, que dice K, ya ve la C de casa y ya rápido ujú. la lee y ya ahí me doy cuenta que avanza. Ah, ok, En bien. eso hay que leer. Y en el tema, que me habías dicho que era, como un poco tímida, ¿no? ¿Sigue igual de la misma manera o ya está un poquito en confianza contigo? Pues no, bueno, sí siento que ya tiene más confianza conmigo, pero aún dice que se pone nerviosa y sí se agarra las manos. Eso Ok. como que todavía no. Ujú. Bueno, sí, pero todavía está en el proceso, ¿no? Y apenas tiene poco tiempo. Sí, Ok, bueno, entonces ahí parece ser que sí están, que sí está avanzando, ¿no? Parece que se va logrando el objetivo. Bueno, Dulce ya no está. Lupita, nada más confírmame, sé que no has iniciado con ella, pero nada más confírmame si ya vas a iniciar en esta semana o todavía no tienes la fecha. Me dijeron que ya podía empezar a trabajar con ella en la primera semana de marzo. Así que ya Ok. estoy preparando el material. Ujú. Estoy acomodando mejor el cronograma y estoy empezando a hacer los videos que les voy a dar como instrucción. Voy a hacer la instrucción en video de todas las actividades Ujú. para que no me tome por sorpresa. Ajá. Sí, bueno, es que en tu caso sí me dices de que puede llegar un momento en que te digan, esta semana o este día no vengas, ¿no? Prácticamente no te pueden decir así. Muy bien. Está bien que prevengas, ¿no? Esa situación. Y también qué bueno que te lo dijeron, porque una cosa es que te digan en el momento, entonces ahí sí es un poquito, bueno, que lo puedes resolver, pero aún así tardas más tiempo y entonces así ya estás, ya vas prevenida, ¿no? De que si te dicen de que esa semana o ese día no pueden trabajar, entonces ya se lo mandas. Pero recuerda, el primer día, bueno, ya es la próxima semana que vas a iniciar, tanto a tu alumna como a los padres de familia les dices que del día que no vayan bueno, no les digas del día que no, diles, si en algún día, por alguna situación no se pueda, trabajar de manera presencial, yo le estaría mandando, videos o yo le estaría mandando las instrucciones para que realice la actividad para que no se atrase, o sea, o para que lo que ya avanzamos
pues no haya no se retroceda, ¿no? Entonces sí como que déjales un poquito claro ese aspecto para que sepan de que, pues que se puede avanzar con la niña, aunque no, aunque haya momentos que no vayas a estar tú. Entonces se lo mencionas así, por favor, ¿ok? Este, mm, bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy. Recuerden, si llegan a tener alguna duda, me dicen. Y el martes, acuérdense que van a presentar lo de su clase siguiendo el método de enseñanza inductivo, cada uno de los pasos, o sea, 5 actividades, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y que tengan buen fin de semana todos. Cuídense.